Buenos días, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre derivación implícita para funciones de varias variables. Bueno, normalmente las funciones pueden escribirse de manera explícita o implícita. Bueno, una función explícita es aquella función que nosotros la podremos expresar en términos de las demás variables. ¿Listo? De las demás variables. Bueno, ¿cómo así? Es decir, tendremos una función que nosotros normalmente en funciones de variables las denotamos como z, cuya expresión va a depender de las otras variables. En este caso, x sub 1, x sub 2, x sub 3, bueno, hasta x sub n. Aquí tenemos algunos ejemplos de manera explícita. Esto quiere decir que, por ejemplo, z se podrá expresar en términos de las otras variables, que en este caso vendría siendo x y y. Bueno, x y y normalmente se puede expresar, es decir, la igualdad implica que siempre z sea igual al, digamos, a despejar, el producto o el resultado que sea igual de despejar esta expresión en términos, digamos, de z, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo allí. Acá ocurre similar, ¿no? Tenemos una función z que se puede expresar en términos de las variables x y y. Bueno, no obstante, esta misma expresión se puede despejar o se puede expresar en términos de x. Bueno, para ello podemos hacer uso, por ejemplo, del factor común y de los procesos normales que se conocen para poder expresar toda esta expresión, digamos, o despejar, en este caso, la variable x y así poderla expresar en términos, digamos, de que x dependa de las variables z y y, perdón, en esta ocasión. Bueno, de manera implícita. Eso hace referencia básicamente cuando ninguna variable pues se va a poder expresar en términos de las demás. Es decir, tenemos una función, digamos, que depende pues de las variables x sub 1, x sub 2, bueno, hasta x sub n, y incluimos pues una variable que siempre se denota con z, y toda esta expresión siempre estará igualada a 0. Es decir, z estará inmersa dentro de la expresión, a modo que no se va a poder despejar, ¿cierto? O no va a ser un proceso muy sencillo en el que se pueda pues despejar o expresar en términos de las otras variables. Bueno, esto es, ¿no? Si nosotros lo ponemos a modo de esquema, tenemos que una función f que depende de qué variables, de las variables x sub 1, x sub 2, bueno, hasta x sub 3, x sub n, bueno, puntos suspensivos hasta x sub n, y se incluye pues la variable z. Y esta variable z a su vez depende de qué variables, de la variable x sub 1, x sub 2, bueno, puntos suspensivos hasta x sub n. La pregunta allí es cómo calcular la derivada de z con respecto a x sub 1, la derivada de z con respecto a x sub 2, puntos suspensivos hasta la derivada de z con respecto a x sub n. Bueno, a la pregunta, ¿cómo calcular la derivada de z con respecto a x sub 1, a x sub 2, bueno, hasta x sub n? Bueno, el esquema general que nosotros tenemos allí es este. F es una función que depende de x sub 1, bueno, x sub 2, hasta x sub n, bueno, puntos suspensivos hasta x sub n, y terminaría en la variable z. Z, a su vez, es una función que depende de x sub 1, x sub 2, x sub 3, puntos suspensivos hasta x sub n. Bueno, vamos a hacerlo, o vamos a hacer el ejercicio para calcular derivada de z con respecto a x sub 1. Bueno, vamos a ver cómo es que encontramos esa derivada. Bueno,
Vamos entonces a ver aquí que esta función tiene, digamos, dos ramas, ¿no? Tendría una rama que va hacia acá, ¿cierto? Que sería de f directamente hasta x sub 1, entonces esa derivada es derivada de f con respecto a x sub 1. Y hay otra rama que va, primero va desde f hasta z y luego desde z va hasta x sub 1. Entonces desde f hasta z sería de f con respecto a z, y desde z hasta x sub 1 pues vendría siendo la derivada de z con respecto a x sub 1. ¿Listo? Bueno, entonces tendríamos que aquí, bueno, para encontrar este término entonces tendríamos que sumar esas dos ramas. Entonces tendríamos la primera parte que es de f con respecto a x sub 1 más esta otra rama. Es decir, primero se deriva a f con respecto a z y esto va multiplicado con la derivada de z con respecto a x sub 1. Entonces aquí iría derivada con respecto a x sub 1. Y esta función debe ir igualada, o digamos, el producto de esta derivación debe ir igualada a 0. Bueno, entonces lo que nos está pidiendo aquí es encontrar este término, ¿cierto? Este término nosotros lo tenemos aquí. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es despejar. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos aquí que este término pues tiene signo positivo, pasaría al otro lado con signo negativo. Es decir, tendríamos que la derivada de f sobre derivada de z, que está multiplicada por la derivada de z con respecto a x sub 1, será igual, pasa aquí con signo negativo, ¿cierto?, menos de f sobre de x sub 1. Bueno, hasta allí hemos realizado esa parte y aquí tenemos que esta expresión está multiplicando a la expresión que queremos despejar. Por lo tanto, lo contrario de multiplicar es dividir. Entonces pasaría a ser lo contrario al otro lado del igual. Entonces tendríamos que dz sobre de x sub 1, que es lo que nosotros queremos encontrar, será igual, entonces aquí hay un signo menos, ¿cierto?, menos de z sobre de x sub 1, todo esto dividido entre esta expresión. Bueno, voy a borrar aquí para hacerlo un poquito mejor. Bueno, entonces teníamos menos de f sobre de x sub 1 y todo esto sobre, me quedaría esta expresión que está multiplicando acá, es decir, df sobre dz. Bueno, entonces otra manera de verlo, digamos, o existe otra manera de representar esta derivada aquí, esta derivada y esta otra derivada aquí. Recordemos que son, tenemos una expresión negativa sobre una expresión positiva, ¿no? Por lo tanto, el resultado de menos sobre más, eso me va a dar menos, ¿cierto? Y esto lo podemos representar como f de x sub 1, ¿cierto? Porque eso significa la derivada de f con respecto a x sub 1 sobre, acá tenemos la derivada de f con respecto a z, entonces lo podemos reemplazar o lo podemos escribir así, como f de z, que implica la derivada de la función con respecto a z. Bueno, entonces, en resumen, tenemos lo siguiente. Tendríamos que derivada de z con respecto a x sub 1, pues será igual, tal cual como lo escribimos acá, menos la derivada de f con respecto a x sub 1, eso es lo que implica allí, sobre la derivada de f con respecto a z. Bueno,
Si bajo un proceso similar vamos a llegar a que dz de x sub 2 será igual a menos f de x, aquí iría pues con respecto a x sub 2, o sea la derivada de f con respecto a x sub 2 sobre f de z. Bueno, y si nosotros continuamos así hasta encontrar pues el último término, que en este caso está expresado como x sub n, pues haciendo aquí puntos suspensivos llegaríamos a que dz sobre de x sub n pues será igual, no nos olvidemos del menos, ¿cierto? F derivada en x sub n, eso es lo que implica allí, sobre f derivada en z. Bueno, a continuación vamos a desarrollar un ejemplo. Bueno, ahora vamos a desarrollar este ejemplo. Bueno, tenemos aquí una expresión, dice acá pues toda esta expresión igual a este término de acá. Bueno, además nos dice que z es una función de x y y. Cuando nos dicen que es una función de x y y, quiere decir que z va a depender de las variables x y y. Y lo que nos están pidiendo aquí calcular es de z de x, ¿cierto? Y de y de z. Bueno, lo primero que tenemos que hacer aquí es igualar nuestra expresión a 0. Entonces, bueno, para igualar a 0, pues podemos pasar todo este término de acá, lo podemos pasar al otro lado. Es decir, acá este término es positivo, pasaría al otro lado con signo negativo, y este término que es negativo pasaría con signo positivo. Entonces tendríamos que esto es igual a 2x al cubo, bueno, y al cuadrado, z al cubo, bueno, más seno de x al cuadrado, bueno, y z al cubo, bueno, cierra allí. Este está con signo positivo, pasaría con signo negativo, ¿cierto? Menos 4z al cuadrado, x al cubo, más, este pasa al otro lado con signo positivo, 5x, y este de acá, pues que es un signo positivo, pasaría con signo negativo. Menos 8, y todo esto quedaría igual a 0. Bueno, ahora esta es la función que nosotros tenemos que derivar para encontrar estas, pues, estas derivadas aquí. Bueno, entonces tendríamos nosotros que la derivada de z con respecto a x, bajo el proceso que hicimos anteriormente, esto va a ser igual a menos, no nos olvidemos de la fórmula, ¿cierto? Aquí decía menos f derivada con x sub i, ¿cierto? Si ustedes notaron una regla allí, o digamos tiene un comportamiento, que quiere decir que va a la primera derivada, esta partecita aquí decía x sub 1 y acá también decía x sub 1, ¿cierto? Entonces para nosotros ahora no es x sub 1, sino con derivada con respecto a x, todo esto, y la parte de acá decía f con respecto a z, o sea la derivada de f con respecto a z. Bueno, entonces simplemente tenemos que desarrollar esos procesos allí. Bueno, lo vamos a hacer. Quiere decir que aquí f derivada de x, quiere decir que toda esta expresión hasta acá debemos derivarla con respecto a x. Recuerden que acá serán válidas todas las reglas derivadas para funciones de varias variables. Es decir, que aquí, si vamos a hacer la derivada de f con respecto a x, las variables, las otras variables, es decir, la variable y, la variable z, deberán considerarse como constantes. ¿Listo? Bueno, y así lo vamos a hacer. Entonces aquí tendríamos que derivar este término aquí simplemente. Entonces baja este 3, cuando baja el 3 tendríamos 3 por 2, entonces aquí me va a quedar, bueno, perdón, no nos olvidemos de este signo, ¿no? Entonces ahí me queda menos, ¿cierto? La parte de arriba, entonces, tenemos que derivarla con respecto a x, entonces este 3 baja aquí, entonces me va a quedar 2 por 3, me quedaría, ¿cierto? X,
y x baja un grado, es decir, queda al cuadrado y los demás términos quedan iguales, se consideran como si fueran constantes. Entonces me quedaría y al cuadrado z al cubo, ¿cierto? Y bueno, continuemos acá. Entonces aquí, bueno, la derivada de eso, entonces aquí va más, la derivada de seno es coseno, ¿cierto? La derivada de seno es coseno, entonces va la derivada de arriba, entonces quedaría coseno de todo este término de acá, x al cuadrado y z al cubo multiplicado por todo este término, ¿cierto? Recordemos, existe una regla para derivar esa parte allí. Bueno, x al cuadrado, bueno, y z al cubo, bueno, cierra allí por la derivada de lo que esté acá adentro con respecto a x, es decir, las demás se consideran constantes, por lo tanto aquí este 2 baja, ¿cierto? 2, bueno, x baja un grado y lo demás queda igual, z al cubo. Bueno, y continuamos, ya hemos terminado con este término, ahora seguimos acá. Bueno, aquí no me alcanzó todo el tablero, bueno, es un poco extenso allí el proceso. Bueno, entonces aquí, cuando derivamos esta parte aquí, entonces me va a quedar aquí menos. Entonces esta parte aquí, las demás se consideran como constantes, ¿cierto? Entonces este 3 bajaría acá a multiplicar con este 4, entonces me va a quedar, eso me quedaría pues 3 por 4 me va a dar 12, ¿cierto? Me quedaría z al cuadrado y aquí x bajaría un grado, entonces me quedaría x al cuadrado. Bueno, voy a acomodar esa parte allí. Bueno, ya lo he acomodado aquí. Bueno, ya habíamos terminado con este término, ¿cierto? Habíamos dicho que este 3 baja acá, ¿cierto? Multiplica con 4, por eso aquí tengo 3 por 4 me va a dar 12, ¿cierto? Z al cuadrado se considera como constante y x pues baja un grado. Quedaría x al cuadrado. Bueno, aquí sí puedo continuar derivando con respecto a x. Cuando derivo con respecto a x, pues esto únicamente aquí me va a quedar más 5. Bueno, porque baja un grado y quedaría x a la 0, ¿cierto? Y x a la 0 pues es 1 y 5 por 1 pues me quedaría 5 allí. Bueno, todo esto sobre... Recordemos que era la derivada de f con, ahora va la parte de acá abajo, recordemos que esta parte era igual, bueno, de z, perdón, de z sobre dx, recordemos que era igual a la derivada de f con respecto a x sobre la derivada de f con respecto a z. Entonces, bueno, menos, ¿no? No nos olvidemos del signo, ya lo he escrito aquí. Aquí consideremos 2 por 3, pues me va a dar 6. Bueno, lo voy a escribir de una vez. Entonces aquí toda esta expresión es negativa, ¿no? No nos olvidemos del signo menos allí. Bueno, y ahora nos falta derivar f, o sea, toda la función con respecto a z. Lo mismo, las demás variables, es decir, x y y, se van a considerar como unas constantes. Entonces aquí voy a tener que este 3 baja acá, entonces... va a multiplicar con 2, entonces voy a tener 3 por 2 abajo, me va a dar 6. Bueno, x al cubo pues queda igual, y al cuadrado queda igual y z pues va a bajar un grado. Entonces me queda z al cuadrado. Más, aquí, bueno, vamos a derivar esta parte acá. Se deriva pues, digamos, el exponente, ¿cierto? La derivada de seno pues es coseno de x al cuadrado, bueno, y z al cubo, bueno, cierra allí por este mismo término, ¿cierto? Existe una regla, ¿cierto? Es importante tener en cuenta las reglas para derivar allí. X al cuadrado, y z al cubo, bueno, cierra allí por la derivada de lo que está adentro, ¿no? No nos olvidemos de esta parte allí. La derivada de z, bueno, x y y se consideran como constantes. Bueno, entonces lo mismo, z baja el 3, ¿cierto?
baja el exponente, entonces me quedaría 3x al cuadrado y z baja un grado, es decir, z al cuadrado, ¿cierto? Y entonces aquí, el siguiente término, bueno, esto ya he terminado esta parte acá. El siguiente término sí tiene z, ¿cierto? Hacemos lo mismo. Menos, entonces z baja el exponente, entonces me va a quedar este 2 por este 4, pues eso me da 4 por 2 me va a dar 8, ¿cierto? Z, y z debería bajar un grado, entonces me quedaría z a la 1, aquí me quedaría x al cubo, ¿cierto? Y observen algo aquí, estos términos de acá, ninguno de los dos tienen z, ¿cierto? Por lo tanto, la derivada de ellos con respecto a z pues va a ser 0, porque se consideran como si fueran unas constantes. Bueno, y así hemos encontrado de z de x. Bueno, ahora vamos a encontrar de z de y. Bueno, entonces la misma regla sería menos, no nos olvidemos de este signo, ¿cierto? Eso implica que la fracción va a ser negativa únicamente, menos, entonces tendríamos la función derivada en y sobre la función derivada en z. Bueno, entonces esto será igual, entonces no nos olvidemos del signo menos, ¿cierto? Entonces, lo primero, la derivada de f con respecto a y. Entonces vamos a derivar toda esta expresión con respecto a y. Bueno, y la misma regla, las otras variables se consideran como unas constantes. Entonces aquí miramos que existe una y, ¿cierto? Baja un grado, baja el exponente, se multiplica con este 2 de acá, es decir, voy a tener 2 por 2, entonces aquí me va a quedar 4, ¿cierto? Entonces me quedaría x al cubo, se considera una constante, como una constante, y y va a bajar un grado. Entonces me quedaría y a la 1. Bueno, se lo puede escribir o simplemente no se lo escriba y ya se sabe o se considera que es exponente 1. Entonces z al cubo. Bueno, ahora continúo derivando con y, con respecto a y, más... Entonces vemos que esta expresión pues tiene un término y allí, entonces va la derivada del seno pues es coseno, ¿cierto? Coseno de todo lo que está allí, coseno al cuadrado de y, bueno, z al cubo, cierra allí y luego va acompañado por este término, ¿cierto? E a la seno de x al cuadrado, bueno, y z al cubo, bueno, y multiplicado por la derivada de lo que se encuentra inmerso dentro del coseno. Es decir, aquí, en este caso, como estamos derivando con respecto a y, entonces y aquí es como tener y a la 1, y y a la 1 pues me quedaría, baja un grado, ¿cierto? Bajaría este 1, ¿cierto? Entonces me quedaría como 1 multiplicado por ¿quiénes? En este caso, por x al cuadrado y z al cubo. Entonces, x al cuadrado y z al cubo, y tiene que bajar un grado, es decir, me va a quedar y a la 0, me quedaría aquí, ¿cierto? Pero y a la 0 pues es 1, entonces me quedaría 1, que multiplica por esto, pues me va a quedar lo mismo, ¿cierto? Me quedaría esa misma expresión allí. Bueno, y continuamos aquí. Si nosotros continuamos acá, observemos que este término de acá no tiene y, ¿cierto? Por lo tanto, esto es como si fuera una constante. Y la derivada de una constante, pues ya sabemos que es 0. Entonces esto vendría siendo 0. Esta parte tampoco tiene y, sería 0. Y esto es 0. Entonces ya hemos terminado la derivada de f con respecto a y. Bueno, y todo esto tiene que estar sobre la derivada de f con respecto a z. Entonces volvemos a hacer el proceso similar al que habíamos hecho anteriormente, ¿cierto? Entonces aquí nos va a quedar z baja un grado, es decir, me va a quedar 3 por 2, me va a quedar aquí 6, ¿cierto? Aquí me quedaría 6, x al cubo, y al cuadrado, y z va a bajar un grado, es decir, me queda z al cuadrado, más aquí, ¿no? Es función exponencial allí, entonces va a bajar
La derivada de seno pues es coseno, todo lo que se encuentra allí, es decir, coseno al cuadrado, y z al cubo, cierra allí, luego queda multiplicado por el mismo término, seno, x al cuadrado, bueno, y z al cubo, bueno, cierra allí, por la derivada de esto con respecto a z. Es decir, aquí lo mide esta derivada con respecto a z. Entonces va a bajar el 3, ¿cierto? Quedaría x al cuadrado y z debe bajar un grado, es decir, me queda z al cuadrado. Bueno, ya hemos terminado con esta parte aquí, continuamos entonces con este término acá, entonces tendríamos allí menos, aquí z pues va a bajar el 2, es decir, me quedaría 4 por 2, pues me quedaría 8 cuando baja el 2, ¿cierto? Y z va a bajar un grado, me quedaría z a la 1, ya se entiende que está con exponente 1 y x al cubo. Bueno, y los demás términos podemos ver que no tienen z, ¿cierto? Por lo tanto se consideran como si fueran constantes y por lo tanto la derivada de una constante ya sabemos que es 0. Bueno, y así hemos encontrado la derivada de z con respecto a y. Bueno, les agradezco por su atención. Muchas gracias, hasta un próximo video.